Hola, ¿qué tal? Buenos días, me da mucho gusto el que nos podamos conectar y hoy estamos en la segunda parte de esta miniserie, segunda parte y final de esta miniserie que hemos titulado Ese Dios no existe. Y bueno, de lo que te he estado hablando es acerca de esto. Muchos de nuestros conceptos acerca de Dios están totalmente distorsionados. Lo que vivimos, el ambiente en el que crecimos, la información y sobre todo los modelos que recibimos influyen todos en nuestro concepto de Dios. Entonces, ¿qué o quién moldeó mi imagen acerca de Dios? A veces ni siquiera fueron personas cercanas, a veces fueron ideas colectivas, culturales o religiosas que llegaron a nuestra vida. Con esa referencia, nosotros empezamos a buscar a Dios y queremos encontrarlo tal y como lo imaginamos. De hecho, pretendemos que así es. Y al encontrar algo que se parece a Dios, de inmediato lo amoldamos a nuestra idea en lugar de amoldarnos nosotros a Dios. Pero esto nos lleva a hacer la pregunta, ¿qué posibilidad hay de que el Dios al que me estoy intentando acercar no exista? ¡Wow! Al reconocer nuestra necesidad de Dios y querer acercarnos a Él, es muy frecuente que lo hagamos a Él a nuestra imagen en lugar de permitir que nos transforme a la suya. Entonces contaminamos nuestra idea de Dios y ensuciamos la identidad de Dios con nuestra propia idea. En algunos casos, el deseo de relacionarse con Dios lleva al misticismo. ¿Qué es el misticismo? Misticismo es el estado de perfección religiosa que consiste en la unión o el contacto del alma con la divinidad. También es una corriente religiosa que propone la unión del alma con Dios por diversos medios humanos. Y mira, todo esto no suena mal. No hay nada de malo en querer unir nuestra alma a Dios. Pero la falla está en que el misticismo tiende a elevar el conocimiento experiencial, es decir, lo que tú vives, y a deleitarse en lo misterioso, y Dios no es misterioso, centrándose en la mística para el crecimiento espiritual. Seguir a Jesús se centra en conocer a Dios por medio de su palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Es muy diferente y es a través de la oración. Por un lado, el misticismo es una práctica individual y subjetiva, mientras que seguir a Jesús es una relación particular con Dios y una relación que necesariamente también se vive en comunidad. El misticismo está lleno de ascetismo. El ascetismo es el ejercicio y la práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Es decir, el sacrificio, sacrificarnos, tener vidas sacrificadas. Y mira, tampoco suena tan mal, pero todo se centra en el esfuerzo humano y en la experiencia. ¿Podría ser que yo esté buscando a un Dios místico? ¿Sabes? Yo creo que es más frecuente de lo que lo pensamos. Cuando creemos que la aceptación de Dios a nuestras vidas la obtenemos por medio de prácticas religiosas sacrificiales, por ejemplo, ayunos impuestos, pero ese ayuno donde tu mentalidad es sufrir, que sufra la carne, ¿no? Ayunos sin propósitos, abstinencias de muchas cosas, ¿no? Y es donde se levantan todos estos pensamientos religiosos. Esa música es del diablo, este alimento es del diablo, la Coca-Cola es del diablo. Por cierto, conferencia patrocinada por Coca-Cola. No es cierto. O ese tipo de religiosidad extrema, sacrificial, sufriente. Eso es el ascetismo, que muchas veces, de hecho, imponemos a los demás, pensando que de esa manera agradamos más a Dios. Estamos buscando un Dios místico, un Dios que no existe. Porque mira, el misticismo busca la experiencia. Seguir a Jesús busca a Jesús. De eso se trata. Ahora, yo quiero hablarte hoy de 3 errores de creer en un Dios místico. El primero es este. No encontramos a Dios y mucho menos nos acercamos a Él por nuestros propios esfuerzos y prácticas. Jesucristo dijo algo muy importante que Juan registró en Juan 15:16. Jesús dijo: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure.
Mira, la obra de la cruz es lo único que nos acerca a Dios y es totalmente iniciativa del Padre Celestial. La obra de la cruz es el regalo de Dios para acercarnos a Él, para volver a Él. La redención significa que Él mismo nos volvió a comprar. Si tú y yo podemos acercarnos a Dios es porque el Padre desarrolló este plan de redención y porque Jesucristo entregó su vida. En ningún momento es porque hayamos sido los grandes sabios y los iluminados. Amamos a Dios porque Él nos amó primero y nos atrajo a Él. Y esto es totalmente contrario a un pensamiento místico. La segunda cosa es esta: Dios no es elitista ni exclusivo. Jesús mismo en Marcos 2:16 nos narra esto. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlo, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, y yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Mira, Jesús para nada vino a buscar personas que intentaran perfeccionarse por sí mismos. Es más, si pudieran hacerlo, si siquiera el hombre pudiera hacerlo, entonces ¿para qué necesitaría un Salvador? Pensar que podemos hacer por nosotros mismos algo que nos abra camino al Padre es menospreciar el sacrificio de Jesucristo, y esto es muy grave. Es por la sangre de Jesucristo que nos podemos acercar a Dios. No hay nada que tú o yo podamos hacer sin Jesucristo que nos acerque siquiera 1 milímetro a nuestro Padre Celestial. De hecho, es por Jesucristo que Dios se ha convertido en nuestro Padre Celestial. Y eso también es contrario al misticismo. ¿Por qué? Porque el misticismo te lleva a ti a esforzarte, a ganarlo por ti mismo, a volverte misterioso, a volverte súper santo en este contexto equivocado. Pero ¿sabes qué? No hay manera de que nosotros mismos nos podamos hacer santos. Y el tercer error del misticismo es este: la obra de Dios en nuestras vidas no es el resultado de una práctica mística, sino es un resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pablo le escribió a los Corintios en 2 Corintios 3:17: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué importante es entender esto. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Es decir, Dios en primer lugar nos ha traído a libertad. No nos ha traído una esclavitud de ritos y de normas y de cosas místicas y misteriosas. La obra de Dios en nosotros no deja de ser la obra de Dios. Y si algo bueno hay en nuestras vidas es porque viene de Él, no por nuestros esfuerzos y mucho menos por nuestra religiosidad. Es decir, no hay absolutamente nada, y soy muy repetitivo en esto y lo entiendo, pero no hay absolutamente nada que tú o yo podamos hacer para agradar a Dios si no es por lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. En conclusión, acercarse a Dios no es nada misterioso o elitista, sino que implica cosas como la oración regular, el estudio de la palabra de Dios, adorar a Dios y de hecho tener comunión con los otros seguidores de Jesús. Eso es tan importante. Y nuestros esfuerzos no son nada en comparación con la obra que Dios mismo hace en nosotros. Nuestros esfuerzos deben ser una respuesta a su obra. Y subrayo la palabra respuesta porque son después de la obra del Señor por nosotros. Nuestros esfuerzos no impulsan la obra de Dios. Al contrario, la obra de Dios debe impulsar nuestra respuesta. Y por esfuerzos, cuando digo esfuerzos, no me refiero a prácticas místicas, sino cosas simples, 3 cosas sencillas: nuestra gratitud, nuestra adoración y nuestra obediencia, que no tienen nada de místico ni misterioso. Entendiendo todo esto, podemos quitarnos un peso de nuestras vidas y tener la confianza de acercarnos a un Dios vivo y verdadero que nos ama tal y como somos. No necesitamos ser raros, religiosos o estrafalarios para que Dios nos acepte.
Él no quiere convertirnos en personas que los demás rechacen y no nos quiere llevar a una vida de sacrificios. De hecho, el corazón de Dios es que nuestras vidas, o que el reflejo de la gloria de Dios en nuestras vidas sea tan atractivo para las demás personas y no místico, misterioso, como si flotáramos en el aire. Jesús ya hizo el sacrificio que nos da salvación y nos acerca al Padre. Tú y yo no tenemos ningún sacrificio que hacer. El sacrificio de Jesús es completo y no le falta absolutamente nada. Y es por su sacrificio que tú y yo podemos tener salvación y vida eterna. Pero es también por su sacrificio que tú, quizás, que no sigues a Jesús, puedes acercarte a un Dios que te entiende, te comprende, que te anhela, que no es nada misterioso, que no es nada raro y que te puede recibir con los brazos abiertos. Por eso es que un Dios místico no existe. Y si tú estás pensando acercarte con misticismo a Dios, te estás acercando a un Dios que no existe. Déjame orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque todo lo que hay que hacer para nuestra salvación ya ha sido hecho por Jesucristo en la cruz. Ya ha sido conquistado por Jesucristo en la cruz. Gracias, Dios, porque nosotros solamente tenemos que responder a ese llamado con gratitud, con adoración, con obediencia, Señor. Eso es lo mejor que podemos hacer. Nada estrafalario, nada extraño, nada más allá de nuestro entendimiento. Simplemente tener la confianza de acercarnos a ti. Señor, gracias porque hemos podido desechar estos 2 domingos esas ideas de algo que tú no eres, Señor, algo que tú no quieres y algo que no es la manera en la que tú quieres que nosotros te conozcamos. Gracias, Dios, porque eres un Dios vivo y verdadero. Gracias porque eres nuestro Padre Celestial. Gracias porque con toda confianza y con toda naturalidad nos podemos acercar a ti, Señor. Y gracias, Dios, gracias porque nuestra salvación no depende de nosotros mismos, porque ninguno la alcanzaría, sino depende de la obra de Jesús. Y hoy aceptamos esa obra de Jesús y reconocemos esa obra de Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén.